Buenas noches, mis hermanas y hermanos en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana. Y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. El título de hoy se llama La Carta de Tito. Esa es una carta de Pablo, esclavo de Dios y enviado de Jesucristo, cuya labor consiste en despertar la fe en los escogidos de Dios y equiparlos con un conocimiento más pleno de la verdad, que permita a la persona vivir una vida realmente religiosa y cuya obra total está fundada en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no es posible que mienta, prometió antes de empezar el tiempo. En su propio bien tiempo, Dios presentó su mensaje de tal manera que todos pudieran comprenderlo, mediante la proclamación que se me ha confiado por real decreto de Dios, nuestro Salvador. Esta carta es para Tito, su verdadero hijo en la fe, que ambos comparten. Que la gracia sea contigo y la paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando Pablo llamaba a uno de sus oficiales a una misión, siempre empezaba estableciendo su propio derecho a hablar. Y como si dijéramos, echando de nuevo los cimientos del Evangelio. Así es que aquí empieza por decir algunas cosas acerca de su apostolado. Le colocó en una gran sucesión en el mismo principio. Pablo se llama esclavo, doulos de Dios. En este título se mezclaban la más auténtica humildad y el orgullo más legítimo. Quería decir que su vida estaba totalmente sometida a Dios y al mismo tiempo, y aquí es donde entra el orgullo, era el título que se daba a los profetas y a los grandes hombres del pasado en Israel. Moisés era el esclavo de Dios, Josué capítulo 1, versículo 2, y Josué su sucesor no habría aspirado a un título más elevado. Josué capítulo 24, versículo 29. Era a los profetas, sus esclavos, a los que Dios revelaba todas sus intenciones. Amos capítulo 3, versículo 7. Era a sus esclavos los profetas, a los que Dios había enviado repetidamente a Israel a lo largo de toda su historia. Jeremías capítulo 7, versículo 25. El título esclavos de Dios era el que le daba a Pablo el derecho de formar parte de una gran sucesión. Cuando uno ingresa en la iglesia, no entra a formar parte de una institución que empezó ayer. La iglesia tiene siglos de historias humanas en su haber y se remonta a la eternidad en la mente y el propósito de Dios. Cuando uno se encarga de la predicación o la enseñanza o el servicio de la iglesia, no ingresa en una actividad sin tradición. Transita la senda por la que marcharon los santos. Eso le daba una gran autoridad. Era el enviado de Jesucristo. Pablo no consideró nunca que su autoridad procedería de su propia excelencia intelectual y menos de su bondad moral. Hablaba con la autoridad de Cristo, el que predicaba el Evangelio de Cristo, o enseñaba su verdad si está dedicado de veras, no de sus propias opiniones, ni ofrece sus propias conclusiones. Trae el mensaje de Cristo y la palabra de Dios. El verdadero enviado de Jesucristo ha pasado la etapa de los quizás y puede que, y hablar con la certeza
del que sabe. Además, en este pasaje podemos ver la esencia del evangelio, de un apóstol y las cosas que eran centrales en su misión. Todo el mensaje de apóstol está fundamentado en la esperanza de la vida eterna. Esta frase, la vida eterna, recoge las páginas de todo el Nuevo Testamento. La palabra griega para eternos es aninos y con absoluta propiedad. La única persona en todo el universo a la que se puede aplicar correctamente es Dios. Lo que el cristiano ofrece es nada menos que la participación en la misma vida de Dios. Es el ofrecimiento del poder de Dios a nuestra frustración, de la serenidad de Dios a nuestra desazón, de la verdad de Dios a nuestro andar, atentas de la bondad de Dios a nuestro fracaso, moral de la luz de Dios a nuestra lobreguez. El Evangelio no ofrece en primer lugar a las personas un credo intelectual o un código moral. Le ofrece vida, la vida del mismo Dios. Para permitir a una persona entrar en esa vida, son necesarias dos cosas. El apóstol tiene que despertar la fe en las personas. Para Pablo, la fe siempre quería decir una cosa: confianza absoluta en Dios. El primer paso de la vida cristiana es darnos cuenta de que no podemos hacer nada más que recibir. En todas las ferias de la vida, no importa lo precioso que sea el ofrecimiento, sigue en operante hasta que se recibe. La primera obligación del obrero cristiano es persuadir a otros de que tienen que aceptar el ofrecimiento de Dios. En último análisis, no podemos convencer a nadie de la verdad del cristianismo. Lo único que podemos hacer es decirle: pruébalo y verás. También es la misión de apóstol que la equipar a otras personas con conocimiento. La evangelización y la educación en el evangelio siempre tiene que ir de la mano. La fe tiene que empezar por ser una respuesta del corazón, pero debe llegar a ser una posición de la mente. Hay que pensar a fondo el evangelio cristiano antes de ponerlo a prueba de veras. No se puede vivir permanentemente en la cresta de una ola. La emoción, la vida cristiana debe ser un diario amar a Cristo más y a comprenderle mejor. El resultado de la fe y el conocimiento debe ser una vida realmente religiosa. La fe debe siempre desembocar en la vida, y el conocimiento cristiano no es meramente intelectual, sino saber vivir. Ha habido muchos grandes eruditos que eran verdaderas nulidades en las cosas ordinarias de la vida y fracasos totales en las relaciones personales. Una vida realmente religiosa es aquella que mantiene una relación real y constante con Dios, con uno mismo y con los demás. Es una vida que puede asumir tanto los grandes momentos como las obligaciones cotidianas. Es una vida en la que Jesucristo vive en nosotros. El obrero cristiano está obligado a ofrecer a las personas la vida de Dios, despertar la fe en sus corazones y estimular el conocimiento en sus mentes, permitirlas, en fin, vivir de tal manera que otros vean el reflejo
del Maestro en ellos. El propósito y el tiempo de Dios. Este pasaje nos habla del propósito de Dios y de su manera de llevarlo a cabo. El propósito de Dios para el ser humano ha sido siempre la de salvación. Su promesa de la vida eterna está en pie desde antes que empezara el mundo. Es importante notar que Pablo aplica aquí el título de Salvador tanto a Dios como a Jesús. Algunas veces se presenta el Evangelio de una manera que parece hacer una distinción entre un Jesús benigno, amoroso y generoso y un Dios duro, grave y severo. A veces se nos presenta como si Jesús hubiera hecho algo para alterar la actitud, de Dios hacia los seres humanos y convencerle para que dejara a un lado su ira y no los castigara. No tiene justificación bíblica posible esa presentación del Evangelio. Detrás de todo el proceso de salvación está el amor eterno y inalterable de Dios. Y fue ese amor el que Jesús vino a revelar a la humanidad. Dios es carismáticamente un Dios salvador, cuyo deseo siempre no es condenar, sino salvar. Es el Padre que solo desea que sus hijos vuelvan al hogar para echarlos amorosamente contra su pecho. Pero este pasaje habla de algo más que el propósito eterno de Dios. Habla también de su método. Nos dice que Él envió su mensaje a su debido tiempo. Eso quiere decir que toda la historia fue la preparación para la venida de Jesús. No podemos enseñar a una persona ninguna clase de conocimiento hasta que esté preparada para recibirlo. En todo conocimiento humano hay que empezar por el principio. Así tenía que estar preparada la humanidad para la venida de Jesús. Toda la historia del Antiguo Testamento y toda la búsqueda de los filósofos griegos eran preparativos para ese acontecimiento. El Espíritu de Dios se estaba moviendo entre los judíos y todos los demás pueblos para que estuvieran preparados para recibir al Hijo de Dios cuando viniera. Debemos ver toda la historia como el método de Dios para educar a la humanidad. Además, el Evangelio vino a este mundo cuando le era posible propagarse. Había 5 alimentos en la situación mundial que facilitaron su difusión. Prácticamente todo el mundo sabía griego. Eso no quiere decir que hubieran olvidado su propio lenguaje tradicional, sino que el griego había llegado a ser la lengua internacional. Era el lenguaje del comercio, de la diplomacia y de la cultura. Si uno había a tomar parte en la vida y en actividades públicas, tenía que saber griego. Muchos eran bilingües y la primera etapa del cristianismo fue extraordinariamente propicia para su extensión porque los misioneros no tenían problemas de lenguaje que resolver. Para todos los propósitos no había fronteras. El Imperio Romano coincidía en extensión con el mundo conocido. Donde quiera que fuera un viajero, se encontraba dentro del imperio. Hasta hace muy poco, si uno quería recorrer Europa, tenía que tener un pasaporte y que detenerse en las fronteras. Y podría encontrarse ante teléfonos de acero.
En la primera etapa del cristianismo, un misionero podría trasladarse sin dificultades de un extremo a otro del mundo conocido. Viajar era relativamente fácil, cierto que era lento, sobre todo si se comparaba con nuestro tiempo, porque no había tal cosa como vehículos mecánicos y la mayor parte de los viajes se tenían que hacer a pie o al paso de animales lentos de transporte o de carga, pero los romanos habían construido una red extensa de carreteras de unos países a otros, y en general las habían limpiado de bandoleros como a los mares de piratas. Por lo menos podemos decir que el viajar era más fácil de lo que había sido nunca antes. La primera etapa del cristianismo fue una de las pocas en que el mundo estuvo considerablemente en paz. Si hubiera habido guerras rugiendo por toda Europa, el proceso de la obra misionera se habría hecho imposible. Pero la paz romana se mantuvo y los viajeros se podían mover por el Imperio Romano con relativa seguridad. Era un mundo consciente de sus necesidades. Las viejas creencias se habían desmoronado y las nuevas filosofías estaban por encima de las cabezas de la gente normal y corriente. Se oteaba, como decía Seneca, ad salutem, hacia la salvación. Se era cada vez más consciente de la debilidad en las cosas esenciales. Esperaban una mano que les tendiera para levantarnos. Buscaban una paz, no de parte de César, sino de Dios. Nunca hubo un tiempo en que los corazones estuvieran más abiertos a recibir el mensaje de salvación que les llevaban los misioneros cristianos. Y con esto termino. Y ahora para los que quieren recibir al Señor Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la bendición de tener la salvación de Jesucristo, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que puedan recibir la promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros para poder vivir por toda la eternidad. Repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han dejado del camino de Dios y quieren renovar su voto, lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de los pecados y pedirle perdón a Dios. Y humillarte delante de sus pies. Y Él te perdona, porque no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos sus hijos vuelvan para atrás donde Él, los que se han alejado. Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Y solo Él es que nos da la salvación. Él vino para salvarnos, para ayudarnos y levantarnos. Y prepararnos para nuestro caminar. Él siempre está con nosotros. Nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Siempre está ahí, esperando que lo dejemos entrar en nuestro corazón. Y ahora vamos a empezar en oración. Vamos a comenzar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orar y hacer una oración para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella, lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y esta tu palabra, ahora mismo que yo estoy enviando, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada. Y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura, hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimos, no amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias, Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para un niño que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano en él. Sánalo, Padre, y restaurale todos los órganos de su cuerpo. Que él quede completamente sano y restaurado. Lo pido en el nombre de Jesús. También, mi Dios, te presento dos baby, uno que se llama Ryder y el otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano en ellos. Sana los órganos de su cuerpo y restáuralo, Padre. Que ellos queden completamente sanados y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. También, mi Dios, te presento la sobrina de Jacob. Señor, pon tu mano en ella. Restáurale todos los órganos de su cuerpo y restáurale los vocales para que ella pueda hablar claramente. Solo tú, mi Dios, lo puedes hacer, Padre Santo, porque no hay nada difícil para ti. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, mi Dios, te presento los matrimonios, los cuales usted sabe quiénes son. Pon tu mano sobre ellos, Padre, a los matrimonios que están en conflicto. Restáurale a ellos y dale ese amor agape, Padre. Que ellos vuelvan a enamorarse más profundo y más fuerte que al principio cuando se conocieron. Que pueda hablarse bien uno al otro, bien, comunicarse bien, entenderse bien. Y que se apoyen a uno al otro y que se ayuden a uno al otro, Padre. Que sea un amor agape y que tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento. También, mi Dios, te pido que también están en los corazones quebrantados de los hijos, porque los hijos sufren a ver los padres en conflicto. Los hijos se dan cuenta de todo, mi Señor. Pon tu mano en ellos y sánalo a ellos también. Que sean una familia llena de paz, de amor y de gozo de nuestro Dios. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mi Dios, yo te presento a todos los que están en la esclavitud de la droga y alcohol, que es una epidemia por todos los países, mi Señor. Pon tu mano en ellos. Libera a los padres, rompe las cadenas de adicción de droga y alcohol. Muchos han cogido el camino equivocado buscando refugio donde no hay. Solo tú nos das refugio, mi Dios. Solo tú nos das la fortaleza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdalo, mi Dios. Rompe esas cadenas
de la esclavitud de droga y alcohol, que lo que hace es destruir las personas, los hogares y las familias. Ayúdalos, mi Dios, que queden sanos y restaurados. Y también le pido, Señor, que le restaure también las vidas a los familiares de ellos, los hijos de ellos, y que puedan ser una familia unida, llena de gozo y de la paz, que sobrepasa todo el entendimiento que tú nos das, mi Dios. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a hacer una oración para los que son inocentes y están en la cárcel y están sirviendo ahí muchos años injustamente. Señor, pon tu mano en ellos. Tú eres nuestra llave, tú eres nuestro juez en excelencia. Abre las puertas de las sendas de la cárcel, como le hiciste a Pablo y a Silas en las Escrituras. Libéralo, Padre, porque tú viniste para salvarnos y hacernos libres. Libéralos a ellos, que ellos puedan ser libres y que estén unidos y con su familia y sean restaurados. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. También, mi Dios, te pido para toda la gente que sufrieron los tsunamis, que sufrieron los terremotos de Indonesia, Padre Santo. Son muchas personas, Dios mío, ten piedad sobre ellos. Ayúdalo, Padre, que pueda encontrar toda la gente que están enterrado vivo. Ayúdalo en las excavaciones de ellos, Padre. Sácalo de ahí, mi Dios. Y ayúdalo, Padre, y sánalo y ayúdalos. Que puedan restaurarle su vida, sus hogares y sus familias. Que muchos han desaparecido. Dios mío, ayúdalo y ten piedad sobre ese país. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que es una promesa y es una bendición que Jehová le entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Y está escrito en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, que tenga una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense siempre de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquen más de Dios ahora, que lo puedan conseguir, porque ahora estamos en los últimos días. Busquen de nuestro Dios, que es nuestra salvación. Él vino para sanarnos, ayudarnos y levantarnos. Y hasta la próxima. Amén.